Hola, ahora vamos a ver un chance de series de Fourier, ¿sí? Entonces, series de Fourier. Pero lo primero, bueno, Fourier era un matemático también bien influyente, lo que en particular esta parte de su trabajo, ya como ha sido influyente en general en la ingeniería. Cuando ustedes hacen cuestiones de telecomunicaciones, en general es importante estudiar con detalle Fourier, por ejemplo, a las series de Fourier, incluso los métodos, digamos, el siguiente nivel de métodos numéricos para resolver un montón de cuestiones numéricas, se hace con la transformada rápida de Fourier y para resolver, por ejemplo, ecuaciones diferenciales parciales con métodos de Fourier, sistemas de ecuaciones, eh, se lo hace con, digamos, expresando una función en series de Fourier con la transformada inversa y directa, las transformadas rápidas, digamos. Ya, ahora, eso claro es un método un poco más avanzado de lo que vamos a ver, bueno, más avanzado de lo que vamos a ver, pero lo que nos compete al curso es primero ver qué serían las series de Fourier. Antes de eso, me gustaría mostrarles algo o recordarles algo acerca de proyecciones de vectores. ¿Ya? Entonces, sí, vamos a estar con las series de Fourier. Pero primero veamos algo de proyecciones de vectores, ¿sí? Proyecciones, pues, ya, proyecciones. Y ahora, ¿qué voy a proyectar? Por ejemplo, voy a proyectar un vector sobre otro, ¿ya? Entonces, pónganse que tienen este vector de aquí, este B, y tienen un vector así pequeñín, no sé, este W, ¿ya? Y la cuestión es que ¿qué nos interesa ahorita? Supónganse que yo pongo un foco aquí y este es como un palito, entonces la proyección sería la sombra que cae en el piso, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, la proyección sería no este vector rojito, sino una línea, no es un vector, perdón, en este caso le voy a hacer negrita a la proyección, ¿no es cierto? Entonces, en este caso sería la proyección como que la sombra del vector B, ¿no es cierto?, sobre W en la dirección donde está apuntando W. Entonces, en este caso, este vector negro, el largo, ¿no es cierto?, sería la proyección y le voy a llamar vector proyección B sobre W. Así le voy a anotar, ¿ya? Ahora, ¿por qué rayos nos interesa esto? Miren, la cuestión es esta ya, antes de analizar por qué nos interesaría la proyección. Supónganse que en efecto tenemos el plano cartesiano, ¿ya? Plano cartesiano. Y nosotros ya sabemos que los vectores unitarios que forman la base canónica en R2 es el vector unitario I, y aquí yo tendría el vector unitario J. Y supónganse que tengo un vector B de coordenadas escrito rectangularmente como 3 veces en I, más 4 veces en J. Pero recuerden que aquí lo que está pasando es que estoy expresando como una combinación lineal del vector I y el vector J, el vector B. ¿Por qué? Porque le estoy al I multiplicando por un número I, al J por otro número. Esos números en este caso alargan el vector I y el vector J y después los resultados los sumo entre sí. Entonces el vector I alargado sería este y el vector J alargado sería este y sumando un vector de este porte con otro vector de este porte, pues gráficamente me daría la flecha negrita, ¿ya? Pero noten que justo, ¿qué es este 3? ¿Qué son los números, los coeficientes de las combinaciones lineales que nos permiten generar los vectores, ¿sí? Del espacio de vectores? Estos coeficientes vienen a ser justo las proyecciones de los vectores que son generados a través de la combinación lineal sobre los vectores básicos, en este caso sobre los vectores de la base, ¿sí cachan? Entonces, esa es la intuición de fondo ya que buscamos, porque miren, cuando nosotros generamos en el video anterior a la función g como una combinación lineal de g sub 1, g sub 2, así de los polinomios de Legendre, ¿no es cierto? Lo que buscamos cuando hicimos el ejercicio anterior eran los coeficientes que se multiplican, o los números que están multiplicados por estos polinomios de Legendre, que cuando se hace una combinación lineal nos generan la función g que antes nos salió 1.5 por x, ¿no es cierto? Ahora, esos números vienen a ser justo tener el mismo rol que estos números de aquí. ¿Por qué? Porque son los números que están usados en la combinación lineal
para poder, esos son los números que están multiplicados por cada uno de los vectores de la base, o sea, están usados en la combinación lineal para generar el nuevo vector B. Entonces, ¿por qué es importante fijarnos en estos? Porque en este caso vienen a ser, digamos, notamos que este 3 es justo la proyección del vector B sobre el vector Y, ¿se cachan? Entonces, bueno, más que el vector proyección viene a ser la longitud del vector proyección, es decir, si yo pongo un foco aquí, este vector negro va a proyectarse y generar este otro vector de aquí. Este vector largo, que va desde aquí hasta acá, es el vector proyección. La longitud de ese vector proyección es justo el 3. Si yo pongo un foco acá, entonces la sombra va a estar acá, ¿no es cierto? Y entonces la sombra, en la dirección que apunta el vector Y, o la sombra del vector B sobre el J, o la proyección del vector B sobre el vector unitario J, me produciría esta flecha de aquí. Esta flecha de aquí, justo viene, la longitud de esta flecha viene a ser el número 4. Entonces, ¿qué notamos? Que estos coeficientes son los componentes del vector. Los componentes del vector vienen a ser las proyecciones del vector generado sobre los vectores de la base, ¿sí? Entonces, ahora, la cuestión es que lo mismo está pasando en las funciones. Cuando nosotros encontramos los coeficientes, cuando tenemos esa fórmula, la fórmula que le puse en un recuadrito hace 2 videos, ¿sí? Esa fórmula es justo una fórmula de proyección que nos ayuda a encontrar el número de la longitud del vector proyectado, ¿sí? Entonces, lo que quiero mostrarles es cómo, en efecto, digamos, basándonos hay cuestiones aquí bien simples para encontrar la longitud de la proyección del vector B sobre el vector W. Llegamos a la misma fórmula que puse aquí en un recuadro para las funciones donde encontramos las AIs en términos de integrales, ¿no es cierto? De una fracción donde arriba está una integral y abajo está una integral. La fracción del numerador, perdón, el numerador de la fracción, tienen una integral de la función generada, perdón, de la función f de x, ¿no es cierto? Sobre los vectores de la base, ¿no? Y en el denominador están, digamos, la integral de los vectores básicos en ese caso, ¿ya? Entonces, vamos a ver cómo se conectan esas cosas. Para esto, entonces, otra vez, estos componentes vienen a ser la proyección del vector generado sobre los vectores de la base, ¿sí? Ahora, esto en general sucede cuando, miren, nosotros tenemos, bueno, estos vectores, noten que son de módulo 1 en este caso, ¿ya? Ya, entonces vamos a ver las fórmulas que nos van a salir. Entonces, primero que nada, esto de aquí es un ángulo teta, ¿ya? Y la cuestión es que aquí se forma un triángulo rectángulo, ¿no? Y lo que yo voy a hacer es, miren, quiero saber cuánto es la longitud de este vector. Sí, es decir, me pregunto por el módulo. ¿Cuánto es el módulo del vector P en proyección B sobre W? Esto es mi pregunta ahorita. ¿Cómo calcular eso? Entonces, bueno, aquí no está difícil, ¿no? Miren, yo puedo pensar tranquilamente que yo puedo partir de esta relación trigonométrica, ¿no? Cojo el coseno de teta. Al final de cuentas, el coseno de teta va a involucrar esta longitud de este vector, porque este lado es la longitud va a ser esto que me estoy preguntando, ¿no es cierto? Entonces, por eso busco una fórmula que involucre lo que busco con lo que tengo, que es en general lo que podemos hacer en mate, ¿no es cierto? Cuando vamos a resolver un problema, buscamos qué es lo que tenemos, qué es lo que sabemos y qué es lo que buscamos, y buscamos una relación que nos permita como seguir indagando, ¿no? Y analizando, ¿no? Entonces, digamos, la longitud de esto va a ser PB sobre W. Ya, y ahora nos preguntamos la longitud de este vector, del vector de aquí. Esa es la longitud B, o sea, cateto adyacente sobre hipotenusa del coseno del ángulo, ¿sí? Entonces, ya, de aquí está fácil saber cuánto es esto, ¿no es cierto? Simplemente paso al otro lado a despejar y entonces yo tendría B por el coseno de teta. ¿Sí o qué? ¿Ya? Por un lado tenemos eso. Ahora, por otro lado, miren qué pasa si es que yo tengo el producto punto del vector B con el vector proyección, ¿sí? Ah, no, perdón, el producto punto del vector B con el vector W, ¿sí? Que es miren, aquí el B está proyectado sobre el W, ¿no? Entonces yo voy a hacer el producto punto de P, este es producto punto con el vector W. Nosotros sabemos que se puede
esto genera obtener, multiplicando el módulo del vector P, perdón, B. ¿Qué estoy haciendo aquí? Estoy haciendo el producto punto del vector proyectado sobre el que se proyecta, ¿sí? Entonces, aquí sería esto igual a ¿qué? Al módulo de B por el no módulo de W por el coseno del ángulo que hay entre los dos, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si es que el W le paso al otro lado a dividir? Así, ¿ya? Ahora comparen el lado derecho de esto con el lado derecho de esto, comparen, ¿no es cierto? Entonces, como es lo mismo, en vez de yo poner aquí B por coseno de teta, voy a poner B producto punto W sobre W, ¿sí? Entonces, digamos otra vez, un poco más lento, tal vez si no me siguieron ahí, ¿qué es lo que hice? ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno, esto de aquí es lo mismo que esto de acá, pero esto de acá es a su vez esto, entonces en vez de poner todo esto, voy a poner esto de acá. Entonces, voy a tener B producto punto W sobre W, ¿ya? Y miren esto, ya es cuánto es la longitud, la forma de hallar la longitud del vector proyección, ¿sí? Entonces, antes, ¿no es cierto? Lo que tenía en mi vector, así, un vector que tenía 3 en I y 4 en J, digamos, 3, yo lo puedo obtener si es que hago la proyección de B sobre el I, ¿sí? Y el 4 lo voy a obtener si es que yo hago la proyección del B sobre el J, ¿sí? ¿Ya? ¿Cómo puedo usar esta fórmula si yo quiero, ¿sí? Ya, ahora, esto dejémoslo por aquí un rato porque vamos a volver a esto. Pero miren cómo en general sería describir el vector. ¿Sí? El vector lo puedo escribir así, ¿no? Como que este vector proyección sería igual al vector por el unitario del vector, ¿no es cierto? Entonces aquí yo debería poner unitario del vector proyección. BW, ¿ya? Entonces, ¿qué estoy poniendo aquí? Unitario. Como el unitario también es un vector, le pongo así, ¿de qué? Del vector P, del vector proyección, ¿no? Ya. ¿De dónde rayos estoy sacando esta expresión? Cuando puse la flecha y añadí esto, sí puede ser que es como que digan, chuta, ¿qué está haciendo ya? Entonces, eso viene de este hecho simple, ¿ya? Noten que el lado derecho es un escalar, es decir, es un número, ¿sí? Pues proyección de B sobre W, ¿ya? Entonces por eso ahorita no le pongo la flecha. Cuando no pongo la flecha estoy hablando simplemente de números de escalares, ¿ya? Entonces la cosa es que el producto punto me va a dar de respuesta un número sobre otro número, pues ya, eso en la totalidad va a ser un número, ¿ya? Ahora, sabemos nosotros que cualquier vector, por ejemplo el vector R, puede ser expresado como su módulo o su longitud por su dirección. Entonces yo pondré aquí el R, su longitud, por el unitario de R. ¿Ya? Entonces el unitario es el vector que tiene longitud 1 y que indica la dirección, que tiene la dirección del vector R. ¿Sí? Ya, entonces, miren, yo aquí lo único que debería, cuando puse aquí, dije, bueno, si esto es el módulo, ¿no es cierto? Entonces yo ya puedo decir cuánto es P, B, W, es decir, yo ya puedo expresar el vector, ¿sí? Yo ya puedo expresar el vector este. ¿Cómo lo voy a expresar? Pues pongo el módulo del vector, que es esto de aquí, ¿sí? Entonces el módulo del vector, que sería esto de aquí también a su vez, ¿no es cierto? Este módulo del vector lo voy a multiplicar, ¿por qué? Por su vector unitario. Entonces aquí yo debería poner el unitario del vector P, que es el vector proyección, ¿sí? Ya, entonces ahí ya se entiende que estoy hablando del unitario del vector proyección. Ahora, noten que el unitario del vector proyección va a ser el mismo unitario del vector W. ¿Por qué? Porque los unitarios simplemente nos dicen la dirección y la dirección del W con la dirección del vector proyección es la misma. Entonces tranquilamente puedo poner yo aquí, digamos, unitario del vector W. ¿Sí? Ya. Entonces, ahora, lo siguiente que podemos notar es cómo yo obtengo de esta fórmula mismo el vector unitario, despejando, no paso el R a dividir. Entonces yo me doy cuenta que los unitarios de cualquier vector pueden ser dados como el vector dividido para su módulo, ¿no es cierto? Entonces aquí, como yo hablo del vector unitario de W, pues debería poner el vector W y dividirlo para su módulo. Entonces, yo pondría aquí arriba el vector W y abajo pondría su módulo, es decir, sobre W. Pero esta es la longitud del vector, que es un número, y aquí tengo la longitud del vector, que es ese mismo número. Entonces, esto por esto me da esto al cuadrado. Entonces, yo tendría así. Cuando el W es un unitario, ahí, miren, yo tengo justo la fórmula
para calcular esto de aquí, sería lo que me daría el 3 y el 4 en el ejemplo que puse antes del vector que tenía 3 en I y 4 en J, ¿sí? Entonces, y aquí el W tendría, digamos, en un caso viene a ser el I y en el otro caso vendría a ser el J, ¿sí? Ya, entonces, listo, entonces nos vamos a quedar con esta fórmula. Ajá. Esta formulita es la misma que va a aparecer para las funciones, ¿ya? Entonces esto dejémoslo aquí por un momento, ¿sí? Ajá, ya, ahora, nosotros, digamos, cuando ya vamos a hacer cuestiones como que aplicadas en ingeniería, ¿sí? A veces tenemos funciones que son difíciles de manejar. Por cualquier motivo que nosotros querramos usar otra función en vez de la que tenemos, la cuestión es usar otra función que esté muy cerca de la que tenemos, o sea, que sea muy cercana, ¿ya? Entonces, para eso es que nosotros tenemos la opción de expandir esa función que está difícil de trabajar o que conocemos o que simplemente no nos da la gana de trabajar con esa y expandirla en una serie. Ya, ahora, digamos, ¿qué es una serie, no es cierto? Bueno, ustedes pueden tener, por ejemplo, como les expliqué la primera clase de introducción, ya pueden tener una sucesión. Una sucesión es un conjunto de números donde se siguen un ordenamiento de números donde uno está después de otro, donde, digamos, hay sucesiones en las que yo puedo generar el término que viene después a partir del término anterior. Entonces yo, por ejemplo, ¿qué tal si es que yo digo que puedo generar los términos de una sucesión haciendo esto, ¿sí? Entonces, digamos, y el n va a ser toma los números naturales, ¿ya? Entonces, supónganse que toma los números naturales incluyendo el cero, ¿ya? Entonces, el primer término de mi sucesión, si yo uso esto, el primer término de mi sucesión, esta expresión generadora de mis términos de la sucesión, sería, por ejemplo, 1 sobre 1, porque el n sería 0, ¿no es cierto? Entonces, 10 a la 0 es 1, ¿no es cierto? Ya, ese sería el primer término de mi sucesión. Luego, el segundo término de mi sucesión sería un décimo, ¿sí? Después del tercer término de mi sucesión sería un cienavo. El cuarto término de mi sucesión sería un milavo. Y así, ¿ya? Hay sucesiones que pueden el siguiente término generarse a partir del anterior término sumado a un número fijo, tipo, por ejemplo, en este caso, este no es el caso, sino, por ejemplo, esa es una forma de generar sucesiones. Por ejemplo, otra serían, digamos, ¿qué tal si es que yo tengo, por ejemplo, el número 1 y yo parto de este y yo digo que el siguiente siempre se va a generar sumándole 2 al anterior? Entonces, por ejemplo, el siguiente va a ser 3, el siguiente término de mi sucesión, el siguiente será como ven 5, después tendré 7, después tendré 9, es decir, esta es una sucesión de los números impares en general, ¿sí? 11, 13 y así, ¿sí? ¿Cómo genero esos términos? Digamos, yo podría generarlo con esta expresión generadora, por ejemplo, n más 2, donde n otra vez pertenece a los naturales, sí, pero ahora empiezas desde el 1 sin tomar en cuenta el 0. Entonces, ¿qué sería el n? N sería el número de puesto. Entonces, miren, en esta sucesión, ¿en qué puesto está este? Ah, no estoy haciendo mal, así. 1, 2. 0. Ya, no. Así, perdón. Ah, ya. ¿Cómo hacemos con el número de puesto? Entonces, digamos, yo tendría que empezar con 0 y sumarle 1, ¿no? No. Entonces, sí, así. Ajá. Qué menso. Siempre, digamos, puedo usar este truquito, ¿ya? Para generar esta, ¿ya? Puedo generarles, como les mencioné al anterior, sumándole un número constante. Cuando las sucesiones son generadas así, se les llama, digamos, sucesiones aritméticas. Cuando el siguiente término se genera, digamos, a través del anterior multiplicado un número, esas se les llaman sucesiones geométricas. Ya en este caso, no estoy poniendo la expresión generadora ni de manera aritmética ni de manera geométrica, sino que fíjense, ¿qué pasa si es que, digamos, yo le llamo el puesto 0? Entonces el puesto 0 y n puede ir en los números naturales incluyendo el 0. Entonces el primer valor que me da el número que va en el puesto 0, si es que yo meto aquí el 0, pues va a ser el resultado de hacer estas operaciones que en este caso da 1, ¿no es cierto? Ya, luego, ¿qué pasa si es que quiero poner un número en el puesto 1? ¿Sí? Entonces si quiero poner un número en el puesto 1, yo tendría aquí justo el 3. ¿Cuál número va en el puesto 2? El número que va en el puesto 2 es el puesto 2, ¿no? Sería en este caso 5 y así, ¿ya? Entonces, tienen varias formas de generar sucesiones.
Sea como sea, tienen un arreglo de números, es decir, uno está ordenado, los números están ordenados, uno está puesto después de otro, ¿ya? Y la forma en cómo están puestos a veces lo determina una expresión generadora, como las que he mostrado. Ahora, una serie va a ser una suma, la suma de los términos de una sucesión, como los elementos de una sucesión en general pueden ser, digamos, infinitos, la serie pues va a ser la suma de estos. Entonces yo tendría así más, y aquí digamos mi serie sumaría todos los números impares, por ejemplo, ¿sí? Bla, 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 sí, hasta llegar al infinito, bla, 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 ¿ya? Ahora, la cuestión es que nosotros tenemos dos series importantes que vamos a analizar en este curso, ¿ya? O que vamos a usar en este curso. Una son las series de Fourier, ¿sí? Y las otras van a ser series de Taylor, pero esas las vamos a ver en un ratito, ¿ya? En otro video, ¿ya? Pero, primero que nada, entonces, ¿a qué me refiero yo con expandir una función en una serie? ¿Ya? Entonces, miren, la serie de Fourier básicamente es esto, ¿sí? Si yo tengo entonces, esto de las proyecciones lo dejamos aquí un ratito pendiente, ¿no es cierto? Y ahora vamos a ver la parte como más de las series de Fourier. Entonces, una serie de Fourier, miren, es la siguiente. Yo tengo una función f de x y yo puedo expresar esta función f de x como lo siguiente, ya, un coeficiente más un coeficiente multiplicado por el seno de x más otro coeficiente multiplicado por el seno de 2x más bla, 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 y después voy a sumo los senos siguiendo esta regla y luego voy a tener una suma de cosenos siguiendo la siguiente regla, así, ¿ya? Ya aquí sería más coseno de 3x, bla, 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 ¿ya? Entonces, la cuestión es que, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Sí? La cuestión es esta ya, que el patrón es lo siguiente ya. Primero tengo a sub 0, luego tengo a sub 1 por seno de 1x. Después tengo a sub 2 por el seno de 2x. Después tuviera a sub 3 por el seno de 3x. A sub 4 por el seno de 4x. Y el subíndice coincide con el número por el cual está multiplicado el x en el argumento, ¿no? El argumento es aquello a lo que se le está aplicando la función trigonométrica o la operación, digamos. Entonces, miren, en este caso, yo tengo aquí igual su índice 1 y aquí está 1 ya, pero solo que yo estoy usando b para referirme a los coeficientes que están multiplicados por los cosenos y a partir del a subindexado con 1 para referirme a los coeficientes que están multiplicados por los senos. De manera que digamos, voy a tener, digamos, A2 coseno de 2x, luego voy a tener, aquí tendría que poner, ¿qué me falta poner aquí? A sub 3, ¿no es cierto? O sea, el siguiente término sería A sub 3 por el coseno de 3x, después más A sub 4 por el coseno de 4x, y así, etcétera, ¿no es cierto? Ya. Entonces me imagino que hasta ahí todo bien. ¿Cómo yo reescribo esta serie? Bueno, pero primero que nada, miren, esto se va hacia el infinito, estas sumas, ya. Después vuelvo a escribir eso que estaba escrito, ¿eh? Entonces, después vuelvo a escribir eso y lo que voy a tener es aquí, ¿no es cierto? Más bla, bla, bla. ¿Qué es esto que estoy poniendo aquí? Lo que estoy poniendo aquí es que una función, miren, el conjunto de operaciones que corresponde a esta función, yo puedo evitar usar ese conjunto de operaciones y puedo, en cambio, usar estas operaciones y obtener las mismas imágenes, ¿ya? Entonces, ¿qué quiero decir? Quiero decir que ustedes aquí sí conocen en general, van a tener, o pensemos que no hay ningún problema, ¿ya? O que ustedes en efecto sí conocen la función f de x, ¿ya? Su función f de x sí es conocida. Y su problema no es que no conocen la función f de x, solo es que no quieren trabajar con ella, ¿ya? Porque le resulta mejor analizar la función en vez de vista de esta forma, vista de esta manera. Entonces, ¿a qué me refiero con este igual entonces, ya? Es igual ahí. Supónganse que ustedes en efecto saben cuál es su función f de x, ¿ya? Saben que su función f de x es, por ejemplo, 3x más 2, ¿ya? Entonces, miren, ¿qué es lo que pueden hacer? Ustedes pueden hacer una tabla, ¿no es cierto? Donde tienen las x, a ver cómo le ponemos, sí. Ya, ustedes pueden hacer una tabla donde tienen, digamos, las x, ¿ah? Y las imágenes de x a través de la función f, es decir, ustedes tienen aquí las de f de x. Y ustedes saben que esa f de x se obtiene haciendo estas operaciones, ¿no? Triplicando el valor y sumándole 2. ¿Ya? Entonces, aquí en vez de poner f de x, lo que voy a hacer es simplemente poner 3x más 2, ¿ya?
Ya, ahora, lo que yo les digo es que ustedes pueden tener este chorro infinito de números, de sumandos, aquí, a sub 0 más a sub 1, seno de x más bla, 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 y aquí b sub 1, coseno de x más bla, 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 ¿ya? Y la cosa es que yo puedo ingresar, miren, por ejemplo, el valor 0 aquí, ¿ya? ¿Cuánto me da aquí de resultado si es que yo hago que el x sea 0? Pues ya sé que me da 2. Y la cosa es que yo puedo encontrar los coeficientes a sub 1, a sub 2, a sub 3, así, de sub 1, b sub 2, b sub 3, etcétera. De manera que esto me va a dar también 2, ¿sí? Entonces, a eso me refiero, este igual de aquí representa eso, ¿ya? Que las imágenes que yo puedo obtener con el f de x, puedo obtenerlas también con este chorro de operaciones. Los números que se obtienen al hacer las operaciones o las órdenes que dicta el f de x van a ser los mismos números que voy a obtener de resultado al hacer todas estas operaciones infinitas que tengo aquí, ¿ya? Entonces, miren qué pasa si es que yo pongo aquí 1, pues yo ya sé que aquí tengo este 5, ¿no es cierto? Entonces, y acá haciendo estas operaciones, a pesar de que no son explícitamente las mismas, también voy a tener 5, ¿ya? Entonces, digamos, el conjunto de pares ordenados x de f de x va a ser el mismo conjunto de pares ordenados x, este chorro rojito de números de la serie de Fourier. Entonces, por eso yo puedo decir que la serie de Fourier es lo mismo que la función f de x aquí, ¿ya? Entonces, ahora, a eso me refiero que son las mismas, ¿ya? A veces nosotros usamos las series, por ejemplo, en el caso de las series de Fourier, porque nos dan una información que no está explícita en la f de x, ¿ya? Pero nosotros la podemos desmenuzar y la podemos interpretar, digamos, viéndola de esta forma, y como es la misma función, viéndola de esta forma nos va a dar, digamos, cierta información que nos interese, ¿sí? Entonces, ya voy a hablar y a ser más concreto acerca de eso, ya voy a hablar un poco más de eso, ¿ya? Ahora, lo que quiero que noten es que en efecto lo que tengo en el lado derecho, ya, recuerden primero que cuando estuvimos en la introducción yo les decía que si ustedes suman infinitos términos, eso no necesariamente da infinito, ¿ya? Si suman infinitos términos que cada vez son más grandes, mayores que uno, por ejemplo, es posible que jamás, ya que no les dé un número concreto distinto del infinito. Pero si suman infinitos números, y estos números, por ejemplo, son cada vez más pequeños, más pequeños, más pequeños, son números que están, por ejemplo, entre 0 y 1. Entonces, es posible y es fácil imaginar, como cuando les di la introducción del curso, ¿no es cierto?, que el resultado de esa sumatoria, si yo sumo infinitos términos, esto me va a dar un número concreto, ¿sí? Un número concreto distinto del infinito. Entonces, nosotros ya con eso tenemos como que la esperanza cognitiva de que en efecto el lado derecho no siempre, digamos, nos dé infinito, o que en otras palabras la serie diverja, ya eso quiere decir, ya, pero divergencia, sí. Pero, digamos, nosotros podemos también pensar que por lo que acabo de decir y por la tablita que hice, ¿no es cierto? Que más bien toda la sumatoria de sumandos infinitos en el lado derecho converge, es decir, nos da un número concreto distinto del infinito, ¿ya? Entonces, ahora, este lado derecho, noten que es justo una combinación lineal. Entonces, combinación lineal de qué? De la base canónica de las funciones, ¿ya? Es decir, en este caso, y esta sí es una base, ¿cuál? La función 1, la función seno de nx y la función coseno de mx. Y esto también ya les mencioné en un video anterior que iba a pasar, ¿ya? ¿Qué es esto? Aquí, tanto el n como el m, ¿sí? Son elementos de los números naturales, o en otras palabras, van del 1, 2, 3, 4, 5, sí, etcétera, ¿no es cierto? Hasta el infinito de los números naturales, ¿ya? Entonces, bueno, a veces hay textos que dicen que el 0 sí forma parte de los números naturales, otros textos que dicen que no. En este caso, el n y el m van desde 1, ¿sí? Ya, ahora, como ven, este conjunto, ¿cuántas funciones tengo en este conjunto? Pues infinitas, ¿sí cachan? Tengo infinitas, una infinitud que es igual al número de números infinitos que tienen los números naturales, ¿sí? Ya, ahora, la cuestión es que justo lo que estoy haciendo es una combinación lineal. Noten que yo tomo el a sub 0 y lo multiplico por 1, ¿ya? Y luego tomo el a sub 1 y lo multiplico por el seno de 1x. Luego tomo el a sub 2 y lo multiplico por el seno de 2x. El seno de 2x, miren, esto de aquí, con esta información me dice que aquí adentro está el seno de 1x, seno 2x, seno 3x, seno 4x, así. Solo que está condensada la información de esta forma. Lo mismo aquí. Miren, aquí el m
va desde 1 hasta el infinito, ¿no es cierto? Entonces yo tendría coseno de x, coseno de 2x, coseno de 3x, coseno de 4x y así, ¿no es cierto? Entonces lo que estoy haciendo es simplemente coger números. En este caso, esos números son estos coeficientes, a1, a2, a3, así, etcétera, y los multiplico por los senos, ¿sí? Y hago que, digamos, los n's vayan aumentando, ¿no es cierto? Y lo mismo hago con los b's. Los b sub 1 le multiplico por el coseno de 1x. Y luego tomo otro número, el b sub 2, y aquí tuve que haber puesto b, bien, bien. Sé que alguien ahí mirando al otro lado de la pantalla está diciendo, bueno, ahí no pusiste b, pues tenía razón. Ya, entonces, digamos, este b se multiplica, cojo el otro número y lo multiplico por el coseno, luego cojo otro número, el b3, y lo multiplico por el coseno de 3x y así, de 3x y así, ¿no es cierto? Y los resultados los sumo entre sí y me dan justo la serie que está a la derecha del igual. Entonces, miren, ¿qué quiero decir con que esta es la base canónica de las funciones? Que yo puedo generar cualquier función, y eso es lo que demuestra Fourier, que yo puedo generar cualquier función que me dé la gana, cualquiera, si es que, bueno, cualquier función continua, diríamos, ¿cómo? Haciendo una combinación lineal sobre estos vectores o sobre estas funciones base, ¿sí? Entonces yo puedo aquí pensar en cualquier función de las básicas, ¿no? Seno, coseno, polinómicas, racionales, exponenciales. Todas esas funciones yo podría expandirlas en como digamos, series de Fourier, ¿ya? Ya, ahora, la cuestión es que, otra vez, aquí el problema es que yo dado una vez una función aquí, ¿sí? Una vez que yo sepa cuál es esta función, lo que me haría falta es, miren, yo ya sé que esta es la función seno, esta es la función seno de 2x, el coseno de x. Lo único que faltaría determinar para yo terminar diciendo que lo de la derecha es lo mismo que lo de la izquierda, es cuáles son los valores de a sub 0, a sub 1, a sub 2, etcétera, ¿ya? Entonces, ahora lo que nos interesaría es justo conocer cuáles son estos coeficientes. Y ahí es donde viene esta cuestión de las proyecciones, ¿ya? Pero antes de ir a lo de las proyecciones, bueno, ¿para qué rayos nos sirve esto, ya? Es decir, ¿por qué yo quisiera expresar una función tipo 3x más 2 como una serie de Fourier? Bueno, la cuestión es que hay bueno, primero una de las razones es que, supónganse esto, viene la luz del sol, ¿ya? La luz del sol, la luz blanca, digamos, cuando el blanco apunta a un color luz, ¿sí? Y un color luz es como el color que ven del semáforo, el verde del semáforo, el rojo del semáforo, ¿sí? Y digamos, hay otros colores que no son colores luz, ya tienen otro nombre, creo que pongámosle colores no luz, ¿ya? Entonces, tipo lo que ven en la pizarra, ¿cachan? Este color negro, ¿ya? ¿Sí? Entonces, si ustedes juntan todos los colores, no luz, que sí, el color que les da de resultado es el negro, ¿no? O sea, si yo tuviera varios colores de marcador y les pusiera uno sobre otro, al final de cuentas me va a quedar el negro, ¿no es cierto? Ya, resulta que cuando juntan todos los colores luz, la combinación de todos los colores luz, en cambio, les da el blanco de la luz, el transparente, digamos, de la luz, ¿no es cierto? La luz blanca del sol, ¿sí? Ya, ahora, la cuestión es que, ¿qué es la luz desde el punto de vista de la física ya? Desde el punto de vista de la física es una onda, es decir, es una perturbación del espacio que proviene, por ejemplo, que viene desde el Sol, ¿no es cierto? Y se empieza a propagar, no sé, es una onda electromagnética, una perturbación electromagnética que viene desde el Sol hasta, digamos, nuestros ojitos, ¿ya? Ahora, la cuestión es que no viene una sola onda, sino que en efecto viene un paquete de ondas, ¿ya? Entonces, digamos, voy a dibujar como que cómo sería el paquete de ondas, ¿ya? Entonces, esto sería como que en 3 dimensiones lo voy a dibujar en 2 dimensiones. Entonces, justo estas ondas ondulan, ¿no? Así, como que vibran. Entonces, digamos, esta sería una de las ondas del paquete de ondas y luego habría otra como que de esta así, sí, luego habría otra, digamos que, por ejemplo, está así, ¿ya? Entonces, ahora la cuestión es que cuando ustedes analizan las cuestiones, ya todo esto viene hacia nosotros, ya viene desde el sol, ya. Cuando ustedes ponen un prisma o cuando ponen, digamos, bueno, dicen que Newton justo cuando estaba la pandemia en el tiempo de Newton, en los 1600, ajá, el man como que escribió algunas cosas importantes, entre esas me parece que es justo sus escritos acerca de óptica, y no sé si han visto no sé, el meme donde el man sale así con el prisma y pucha, se descomponen los colores de la luz del sol. Bueno, no es necesario que vean ese meme, ya solo estoy contando.
pero pueden ver en un arco iris que está pasando justo eso, las gotas de agua, el rocío y digamos en general las gotículas que están en el ambiente, ¿no es cierto? Lo que harían es dividir el paquete de ondas y sacar cada una de las ondas en distintas direcciones, ¿ya? Entonces, por eso, digamos, descomponemos todos los colores de la luz blanca que están metidos todos los colores luz, se dividen en distintos colores luz, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, ¿qué es esto, ya? Que los físicos suelen como que relacionar y dicen, bueno, esta onda es del color azul, esta de acá es del color rojo, esta de aquí es del azul, ¿ya? Entonces, perdón, no sé, amarillo, rojo, azul, ¿ya? Dependiendo de qué, cómo distinguen cuál es qué color, pues eso depende de la longitud de onda, ¿sí? Bueno, pueden caracterizarlo con, ya sea con la longitud de onda o con la frecuencia, ¿ya? Entonces, ¿qué es cada una de esas, ya? Entonces, la longitud de onda tiene que ver con cada cuánto se repite, digamos, el onduladito, ¿ya? Entonces, por ejemplo, esta es la longitud de onda del uno, esta es la longitud de onda del otro, ¿sí? Cada cuánto se repite el ir a un pico, luego un valle y después que ya va a empezar de nuevo el otro pico, ¿no es cierto? Cuando esa figura, como que si yo recorto de aquí a acá este gráfico y le pongo al lado y le pongo al lado y le pongo al lado, ¿no es cierto? La longitud en el dominio X, ¿no es cierto? Eso vendría a ser como la longitud de onda, ¿ya? Y entonces, y luego, bueno, está asociado a eso, ¿sí? Y luego, digamos, la frecuencia, justo por Einstein, cuando empezó a trabajar con el efecto fotoeléctrico, se dio cuenta que la frecuencia, en cambio, está relacionada con la energía. Y ahí la frecuencia es justo cuántas vibraciones se dan por unidad de tiempo, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, digamos otra vez cuántas figuras de estas se repiten por segundo, por ejemplo, ¿sí? ¿Ya? Entonces, la cuestión es que si algo viene con una frecuencia alta, entonces que tiene la energía alta, ¿ya? Y si es que algo tiene como una frecuencia corta, entonces va con poca energía, ¿ya? Hay unas longitudes de onda que son largas, digamos, y otras que tienen ondas que tienen longitud de onda corta, ¿sí? Y todo eso es analizado en las telecomunicaciones para justo escoger, o sea, ustedes, por ejemplo, hablan por el celular y mandan, pucha, al ambiente una onda de este estilo, ¿ya? Entonces, en el ambiente van a haber un paquetes en general de ondas, un conjunto de ondas, ¿ya? ¿Cómo sabe el aparato que recibe cuál de esas ondas de escoger? Pues tiene que filtrar entre todas y decir, ya, identificar y decir, me refiero a esto, ¿sí? Justo el rato que tienen algo de este estilo, lo que tienen es como un paquete de ondas, ¿sí cachan? Entonces, bueno, aquí quiero hacer una aclaración. Si bien es cierto, ya los físicos dirían que el color o está relacionado con la longitud de onda de las ondas que vemos, ¿sí? Esto no significa que estén caracterizando la experiencia fenomenológica del color que tienen, ¿ya? Lo que están caracterizando es, digamos, una serie, la estructura física de eso, ¿sí? Cómo trabajar o identificar desde el punto de vista cuantitativo esa onda, pero no la experiencia cualitativa del color, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si me dicen ¿qué es el rojo? Y yo digo, es la onda que tiene 450 nanómetros y le estoy diciendo eso a un marciano que jamás ha tenido la experiencia cualitativa del color, pues no se va a dar zona de qué es eso, pero sí va por ejemplo, a saber cómo funciona eso cuando, por ejemplo, tiene que escoger entre un montón de ondas y cada una de esas vendría como con una etiqueta, ¿no? 450 nanómetros, 510 nanómetros de longitud de onda, ¿no es cierto? Entonces, como que le dicen, a ver, estás ahorita viendo todos estos, bueno, no viendo porque no tiene la experiencia cualitativa, pero tiene una forma de acceder a la longitud de onda. Puedes escoger tranquilamente la que tiene esa longitud de onda y sería la que nosotros la longitud de onda a la que nosotros en nuestros sentidos normales, como tenemos humanos, vemos la experiencia cualitativa roja, ¿ya? Ahora, la cuestión es que cada una de estas onditas correspondería, bien podría pensarse, sí, en general, cuando se tienen ondas transmitidas en el espacio, que corresponden a cada uno de estos humanos, ¿sí cachan? Entonces, yo si quiero escoger, en vez de, digamos, que esta rojita corresponde al justo de todas las ondas que están en el espacio, corresponde a la que es de mi llamada, pucha, al 911 de que me dio COVID-19, ya. Entonces, ¿cómo saben los manes eso? Ya no tengo, creo, ya, pero supónganse cómo saben, ya. Entonces, para trabajar,
y para analizar justo las ondas, ¿no es cierto? Se hace o hacer una especie de análisis espectral, se le dice. Lo que se haría es justo ver cuál de estas de aquí escoger, ¿no? ¿Sí? Entonces, supónganse que esta rojita de aquí corresponde a este coseno, entonces, digamos, se enfocan en este sumando, ¿sí? Por ejemplo, ¿ya? Ahora, la cuestión es que muchas veces, por ejemplo, si yo hablo, el rato que hablo, mi voz o cualquier sonido va a ser también un paquete de ondas, ¿ya? Y cuando uno hace cuestiones de teoría musical, por ejemplo, quiere saber si es que mi voz está diciendo un mi, o es predominante el sol, la nota si, ¿ya? Entonces, ¿cuál es no sé, la onda dominante cuando yo produzco cierto sonido, ¿ya? Y la cuestión es que la onda dominante va a ser la que en esta sumatoria tenga la mayor aportación. ¿Cuál es la mayor aportación a la sumatoria? Pues estos números de aquí, justo estos coeficientes, son los que nos dicen cuál va a dar la mayor aportación. Si este número es más grande que todos los otros, pónganse que este es 0.00001, este es 0.00002 y así, ¿no es cierto? Pónganse que este es 0.7. Entonces, digamos, la onda dominante ahí va a ser esta, y si esta onda corresponde, por ejemplo, a la nota si, ¿ya? Entonces diríamos que mi voz está dominada por esa nota, o no mi voz, pero digamos ese sonido, ¿ya? Entonces, claro, en la música se tiene un montón de consideraciones acerca de eso, y hasta se les ha puesto nombres, ¿no? Y el clásico, el armónico, ¿sí? Esto corresponde a cada uno de estos sumandos, ¿sí? ¿Ya? Les voy a mostrar un videíto en un ratito para que cachen eso del armónico, y así es que no han oído alguna vez hablar de eso, pero auditivamente, ¿ya con qué podrían compararle? Digamos, ustedes, supónganse que tienen la guitarra, ¿no es cierto? En una guitarra, podrán ver lo siguiente, ¿no es cierto? Van a ver que tienen así un palito, así como este, que es el mango de la guitarra, y aquí hay unos palitos así verticales, ¿ya? A estos se les llaman trastes, ¿sí? Y entonces, digamos, ustedes tienen aquí las cuerdas, así, y aquí está bla, sí, aquí donde se le ajusta, ¿no es cierto? Para afinar la guitarra, ¿no? ¿Ya? Entonces, la cosa es que ustedes ponen el dedo justo aquí, pero no le aprietan, sino que le topan nomás. Y luego con la otra mano le hacen como que le hacen vibrar a la cuerda. Y suena como un sonido como con brillo, como... ¿ya? Entonces eso corresponde al armónico, ¿ya? Esa experiencia cualitativa, digamos, la que tendríamos relacionado con cada uno de estos sumandos, ¿sí? Ya, entonces ya les muestro un videito en un ratito para dar un poco más de condumio a esto que estoy diciendo. Entonces, claro, cuando hacen, digamos, análisis de señales a través de ondas, esto es importantísimo, ¿ya? Ahora, digamos, en los métodos numéricos que les digo, la cuestión es que, miren, esta sumatoria de la derecha puede ser expresada como un exponencial, ¿ya? Un exponencial elevado a un número complejo, ¿ya? Y el rato que tienen, justo por la fórmula de Euler, uno puede ver esas relaciones, ¿ya? Y la cuestión es que si la función ya puede ser expresada como un exponencial elevado a un número complejo, las derivadas del exponencial son fáciles de manejar, porque son un número, una constante, la derivada de un e a la ax, ¿no es cierto? Es ese mismo e a la ax multiplicado por el a, ¿no es cierto? O sea, si yo tengo e a la ax y yo derivo esto es simplemente a por e a la ax, ¿sí? Entonces, miren, la cuestión es que el rato que nosotros tenemos ecuaciones diferenciales, nos es fácil usar más bien como que representar el resto de funciones como si fuera una función exponencial elevada a un número complejo. Para trabajar se nos facilita un montón las cosas porque las derivadas de eso es simplemente bajar el coeficiente, ¿ya? Entonces, cuando uno usa esa idea en ecuaciones o sistemas de ecuaciones diferenciales, por ejemplo, parciales, ese método es bien poderoso, ¿ya? Entonces, ahí hay unos libritos, por ejemplo, que pueden ver si quieren, ya después supónganse que se dedican a alguna cuestión que tenga bastante análisis numérico, entonces pueden ver análisis espectral, ¿ya? Perdón, métodos espectrales para métodos numéricos espectrales, ¿sí?
Ya, por lo pronto, seguimos en esto y lo que les quiero decir es, bueno, y ahora, ¿cómo rayos voy a saber estos coeficientes, ya? Entonces, solo les voy a mostrar como una de las formas de cómo podrían encontrar, por ejemplo, el coeficiente a sub 0, ¿ya? Y de ahí voy a escribir como que las fórmulas que se tienen para obtener los coeficientes, ¿ya? De los coeficientes A y los B de la serie de Fourier. Y después vamos a notar cómo justo esas fórmulas provienen de hacer proyecciones. Ahora, lo que hay que notar es que justo nuestra base canónica, el 1, el seno de nx y el coseno de mx, entre esas funciones son ortogonales entre sí, ¿ya? Entonces, si son ortogonales entre sí, el producto punto entre esas funciones va a ser 0. El producto punto de esas funciones es integrar el producto o la multiplicación de esas funciones, ¿sí? Y ya, ¿no es cierto? Eso es el producto punto. Esa integral debería darnos 0 cuando yo, digamos, hago el producto punto entre dos funciones que son perpendiculares entre sí. Entonces, fíjense que estoy diciendo que nuestra base es 1, ¿no es cierto? Seno de x, seno de 2x, seno de 3x, y así, ¿no es cierto? Bla, 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 y luego tendría coseno de x, coseno de 2x, y así, ¿no? Coseno de 3x, ¿ya? Y lo que estoy diciendo es que si yo hago estas integrales, la integral de 1 por seno de x, de eso me tiene que dar 0, ¿no? ¿En qué intervalo voy a hacer esto? En este caso, en el intervalo entre menos pi y pi, ¿ya? Luego, voy a tener, por ejemplo, 1 por seno de 2x, e integro eso. Esa integral corresponde al producto punto de esto con esto, ¿no es cierto? Y eso me va a dar 0. El producto punto de 1 con este va a ser la integral de 1 por seno de 3x, ¿no es cierto? Ya, y por ejemplo, como este es perpendicular con este es perpendicular con este es ortogonal con este, entonces, ¿qué es lo que yo tendría? Pues tendría que, si yo hago el producto punto de esto con esto, o sea, 1 por coseno, e integro desde menos pi hasta pi, eso me daría 0 y así, ¿no es cierto? Entonces, si quieren, comprueben en su casa eso ya. Pero, digamos, yo les estoy diciendo que este es ortogonal, créanme, y ahorita, si no, compruébenle en su casa, ¿ya? Entonces, este conjunto es ortogonal. Con eso en mente, miren qué voy a hacer para poder despejar el A sub 0. Simplemente voy a integrar en el lado izquierdo y en el lado derecho desde menos pi hasta pi. Entonces, desde menos pi hasta pi hago la integración. Entonces, en el lado derecho también tendría que a todo esto integrar desde menos pi hasta pi, ¿no es cierto? Aquí diferencial de x y acá diferencial de x, ¿ya? Pero lo que notamos es que en el lado derecho yo puedo distribuir las integrales, ¿no es cierto? Entonces, yo tendría y los coeficientes, como todo esto estoy integrando con respecto a el diferencial de x, las constantes podrían salir de la integración. Entonces, digamos aquí la primera integral que yo tendría sería simplemente, miren, la integral de 1 por dx y afuera pudiera yo poner el a sub 0, ¿sí? Luego tendría esta integral y todas tienen de x, ¿no? Y aquí yo tendría integral de x y yo tendría aquí la integral de x. Los límites de integración ya saben, es desde menos pi hasta más pi. Entonces, y aquí yo tendría de x y así, ¿no es cierto? Ya, ahora miren, aquí justo tengo el producto punto entre la función 1 y la función seno, pero ese producto punto va a ser 0 porque esas funciones son ortogonales. Lo mismo que acá, lo mismo que acá, lo mismo que acá. Es decir, todos los sumandos que no son el primero desaparecen, ¿sí? Entonces yo de esta manera tendría que, siguiendo esto, ya podría despejar. Fíjense, mi A sub 0, ¿sí? Mi A sub 0 va a ser simplemente la integral desde menos pi hasta pi del f de x, ¿sí? Sobre la integral de 1 por dx, ¿no? Aquí también está el 1, ¿no? Entonces, noten la forma de esto, ¿sí? Noten la forma de esto. Es la misma forma que tenía mi fórmula que yo le había puesto en el recuadro. Recuerden, les dije, voy a regresar a esto en las series de Fourier. Es esta. Miren, ¿cómo yo saco los coeficientes, no es cierto? Los coeficientes eran los coeficientes cuando yo ajustaba una curva a otra, ¿no? Una función a otra. Yo decía que si es que, digamos, si la función g de x se obtiene como una combinación lineal de funciones básicas que son perpendiculares entre sí, entonces en la matriz solo nos quedaba la diagonal, ¿no es cierto? Y de ahí obteníamos una formulita para los a sub is. Los a sub is eran de manera que en el numerador estaba la función a la que nos queríamos aproximar, ¿no es cierto? Multiplicada
por una de las funciones básicas y sobre la integral de la función básica elevada al cuadrado. 1 al cuadrado es 1. Es justo lo que tengo aquí y esto es desde menos pi hasta pi. Es decir, esto está obedeciendo la fórmula que ya sacamos antes, ¿sí cachan? Solo que en este caso, estas funciones primitivas de aquí, estas funciones básicas, la 1, el seno y el coseno que vamos a encontrar, que vamos a tener en nuestras fórmulas para obtener los coeficientes de Fourier, el rato que hacemos una combinación lineal sobre la infinitud de funciones de nuestra base, no nos vamos a aproximar a la función de f de x, sino que vamos a llegar a hacer la misma, generar la misma función. No vamos solamente a aproximarnos, sino que vamos a llegar a generar la misma función, ¿sí? Entonces, en este caso no se podría decir como que aproximación en el caso de la serie de Fourier, porque lo que hacemos es obtener la función f de x, solo que escrita de otra manera, ¿ya? Entonces, digamos, bueno, y aquí no, esta función de aquí, la función esta de aquí es una función par, ya hicimos esto varias veces, ¿no? Hoy, por ejemplo, estamos integrando con respecto a un intervalo simétrico antes en el video anterior. Es que hoy grabé el anterior video. Entonces, en el video anterior, era en cambio desde menos 1 hasta 1, aquí es desde menos pi hasta pi, otra vez tengo un intervalo simétrico, entonces yo simplemente puedo coger el intervalo, la parte de la derecha de mi intervalo simétrico con respecto al 0 y aquí duplicar, ¿no es cierto? Entonces esto de aquí ya sé cuánto me va a dar, ¿no? Yo ya sé que me va a dar, miren, bueno, el denominador es simplemente 2 por x, ¿no es cierto? Evaluado desde pi hasta 0. Sí, pero cuando yo reemplazo aquí el pi, me queda 2pi y luego le tengo que restar 2 por, en vez de x poner 0, entonces solo voy a tener 2pi menos 0, simplemente es 2pi. Entonces el denominador se transforma en 2pi, ¿ya? Y entonces yo tengo aquí, esto sí, esta integral desde menos pi hasta pi del f de x, ¿sí? Por lo que al final de cuentas yo ya sé que simplemente mi a sub 0 va a ser simplemente 1 sobre 2pi, la integral de el f de x desde menos pi hasta pi. ¿Ya? Esto sabemos para el a sub 0. Luego, nosotros haciendo trucos parecidos a lo que acabo de hacer en la serie de Fourier, estos trucos parecidos tienen que ver con que voy a multiplicar en el lado izquierdo y en el lado derecho todas las funciones por el seno, por ejemplo, de 1x o después por el seno de 2x y así, y después integrar, luego en el lado izquierdo y en el lado, y así obtengo las a's, unos hasta el infinito. Después, para obtener las b's, yo lo que haría es integrar desde, primero, partiría de la serie de Fourier, f de x igual a sub 0 más a sub 1 por el seno de x más a sub 2 por el seno de 2 de x y más bla, 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 y después tuviera más b1 por el coseno de x más b2 por el coseno de 2 de x más bla, 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 ¿no es cierto? Y luego, ¿qué es lo que me gustaría hacer? Multiplicar en el lado izquierdo y en el lado derecho de eso que yo tenía aquí escrito, que era la función f de x expandida en series de Fourier, y multiplicar por el coseno y después hacer la integración y ahí se obtienen las b's, ¿ya? ¿Qué fórmulas obtenemos haciendo ese proceso? Bueno, la de a sub 0 es esta. Para las a sub n vamos a tener lo siguiente. Para las a sub n cuando el n es distinto de 0, vamos a tener la integral, ¿no es cierto? Y aquí voy a tener otra vez desde menos pi hasta pi. ¿De qué? ¿De qué? Es que quiero poner esta rayita justo así. Ya, bueno. A sub n. Ya, entonces, ¿de qué? Y entonces yo tuviera aquí f de x por el seno de nx, ¿sí? Y acá abajo yo tuviera la integral desde menos pi hasta pi del seno cuadrado de nx, ¿ya? Fíjense, ya. Y finalmente, digamos como yo tuviera las b sub m, ¿sí? Las b sub m me darían así. B sub m va a ser igual y entonces yo tuviera en la integral entre menos pi y pi, así. Ya, entonces aquí f de x y aquí coseno de mx y acá abajo tuviera la integral desde menos pi hasta pi del coseno cuadrado de mx, así. Dx, 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 dx. ¿Sí o qué? ¿Ya? Ya. Pero noten que estoy haciendo, ¿sí? Y aquí regresamos a la parte de proyecciones, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque yo les decía que el vector P, de donde era el vector proyección B sobre W, ¿no es cierto? Este vector
se escribía como que. Entonces yo ponía el vector que proyecto, que era el vector B, hacía producto punto sobre el vector que proyecto, ¿sí? El vector proyectado sobre el que se proyecta. En el denominador yo tenía el módulo del vector sobre el que se proyecta al cuadrado, ¿no es cierto? Y aquí yo tenía simplemente puesto así, ¿ya? Entonces, noten que justo esto de aquí es lo que yo estoy teniendo aquí y acá, ¿no es cierto? Y cuando escribí el A sub 0, ya, entonces el A sub 0 lo voy a poner por acá, que es 1 sobre 2 pi, la integral del f de x desde menos pi hasta pi, ¿sí? Entonces, fíjense que, sí, fíjense que todas estas tres fórmulas son esta misma. ¿Por qué? Porque miren, ¿qué estoy haciendo? Simplemente, como les mencioné antes, cuando yo dibujé el vector B y les dije, bueno, los coeficientes que yo uso en la combinación lineal para generar el vector B, que rectangularmente se escribiría como 3i más 4j en el ejemplo que puse hace un momento. Y este es el unitario j y este es el unitario i. Lo que yo les decía es que este número 3 es la proyección de este vector sobre el unitario i, ¿sí? Y yo lo que les decía es que este 4 era la proyección del vector b sobre el unitario j. Entonces, justo estos coeficientes de la serie de Fourier también son el número que resulta de proyectar mi función f, ¿sí? Sobre los vectores de la base canónica, ¿sí? Entonces yo tengo que, miren, mi f de x es a sub 0 más a sub 1 seno de x más a sub 2 seno de x, ajá, seno de 2x más, bla, bla, ¿no es cierto? Y luego tengo b1 por el coseno de x, luego por b2 por el coseno de 2x, ¿no es cierto? Así, ¿ya? Y aquí más, bla, bla, ¿no es cierto? Y la cosa es que estos números de aquí, tal como en este caso, son justo las proyecciones de qué? Del vector sobre los vectores de la base. En este caso, el vector es la función f de x y esta función f de x es la que está, miren, en este caso, el vector generado por la combinación lineal del i y el j es el vector b. Aquí en este caso, el vector generado o la función generada por la combinación lineal de la base 1, seno y coseno, 1, seno de nx y coseno de mx, es justo la función f. Y los coeficientes van a ser la proyección de esto sobre cada uno de los vectores de la base. Y eso es lo que nos dice estas fórmulas de aquí. Justo, miren. Yo tengo, ¿cómo hago yo el producto punto de el vector f de x, que sería el que se proyecta, que juega el rol de este b, esta flechita larga, ¿no es cierto? Yo tendría que hacer, miren, poner este producto punto con el i para yo poder sacar el 3, ¿no es cierto? Entonces, esto de aquí, la proyección de esto sobre el vector y es lo que yo debería hacer para sacar el 3, ¿no es cierto? En este caso, miren cómo yo saco los A's. Los A's yo los saco si es que hago el producto punto de mi vector sobre los vectores de la base. Fíjense, en este caso escojo un vector de la base ¿cuál? Aquí, como yo hice, escogí el i para saber cuánto es este número de aquí, cuánto es el número que está multiplicado por el i para yo poder hacer la combinación lineal. De la misma forma, si es que yo quiero saber cuál es el número que está multiplicado, por ejemplo, por el vector de la base seno de 2x o por la función de la base, si ustedes quieren así, seno de 2x, yo lo que debería hacer es proyectar f de x sobre el seno de 2x. ¿Y cómo yo escribo esa proyección? Con la fórmula de proyecciones. ¿Qué nos dice esta fórmula de proyecciones? Toma y haz el producto punto de esto con esto. Eso está en el numerador. Eso es lo que me dice, ¿sí? Luego me dice, y pon en el denominador esta función elevada, el producto punto de esta función elevada al cuadrado. Ya, perdón, el módulo de esta función elevada al cuadrado. Ya, ahora, el producto punto justo es el módulo de una función elevada al cuadrado, es decir, esto de aquí, el módulo de la función elevada al cuadrado, también lo puedo escribir como el producto punto de el vector elevado al cuadrado. Si no, veamos con un ejemplo, ¿ya? Supónganse que yo tengo, ¿dónde puedo escribir? Acá, ¿ya? ¿Qué tal si es que yo tengo que mi vector W es el vector 3 en i más 4, no, ya usé ese, perdón. Otros números, sí. Pongamos 2 y 3, ¿ya? Entonces 2 en i más 3 en j, ¿ya? Entonces yo pregunto, ¿cuál es el módulo de esto? Yo digo,
el módulo de esto al cuadrado. Y entonces yo afirmo que puedo poner el módulo de esto al cuadrado haciendo el producto punto de esto, ¿sí? Del vector consigo mismo, ¿sí? Ya, esa es mi aseveración. Entonces, en pocas, miren, si yo tengo el W, ¿cuánto es el módulo de esto? Esto sería 2 al cuadrado más 3 al cuadrado raíz cuadrada, ¿sí o qué? ¿Ya? Pero yo digo que yo quiero esto al cuadrado, entonces esta raíz le paso al otro lado, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, mi aseveración es que W cuadrado, el W cuadrado de esta fórmula, ¿sí? Yo lo puedo obtener también haciendo el producto punto de W por W, ¿sí? Entonces, veamos, si yo hago W producto punto W, ¿cómo me queda de resultado? Miren, el resultado sería, cojo la componente X del vector y lo multiplico por la componente X del mismo vector, entonces yo tendría aquí 2 al cuadrado. Luego tengo que sumar la componente Y de este vector por la componente Y de este vector, que también sería esto al cuadrado. Como ven, esto de aquí, el módulo del vector al cuadrado, es lo mismo que el producto punto del vector consigo mismo, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo esto, en mi fórmula de proyecciones, cuando yo tengo en el denominador el W cuadrado, en el mundo de las funciones, esto yo puedo expresarlo justo como W.W, ¿sí? Por lo que acabo de mencionar en este lado. Y entonces, esto en el mundo de las funciones sería poner en el denominador el vector de la base hecho producto punto consigo mismo. Y eso es lo que estoy haciendo. Entonces, ¿qué nos dice esta fórmula ya? Y si yo quiero saber, por ejemplo, el A sub 5, ¿qué tengo que hacer? Tengo que proyectar por acá voy a tener, ¿no es cierto?, en algún punto A5 por el seno de 5x, ¿no es cierto? Ya. Entonces, la cuestión es que si yo quiero saber a qué es igual el A sub 5, ¿qué tendría que hacer? Tengo que proyectar f de x sobre el seno de 5x. Eso es lo que yo debería hacer para saber cuánto es de la 5. ¿Cómo hago esa proyección? Entonces, la proyección sería poner en el numerador el producto punto de f de x por el seno de 5x, donde el seno de 5x es el vector de la base, tal como hice aquí. Fíjense, estoy yo proyectando un vector sobre el W, entonces el vector B sobre el W, entonces lo que hago es poner el producto punto S aquí, ¿no es cierto? El que se proyecta sobre el que se va a proyectar, ¿sí? Y esto me quedaría de esta manera, ¿ya? Y luego en el denominador, fíjense, lo que yo tengo, en el denominador lo que tengo es el vector sobre el que se proyecta, que en este caso sería el vector de la base, multiplicado producto puntamente consigo mismo, ¿ya? Entonces, ya en este caso yo tendría así, lo único que cambiaría es que yo pusiera aquí 5 y que yo en vez de este año pusiera 5. Lo mismo pasa con el coseno, fíjense. En el caso del coseno, yo en cambio, yo digo que cada uno de los BMésimos, cuando el M va desde 1 hasta el infinito, a través de los números naturales, es la proyección del vector f de x sobre el vector coseno. Eso es lo que estoy haciendo. O de la función f de x sobre las funciones de la base coseno. ¿Ya? Y el A sub 0 que obtuvimos hace un rato era lo mismo. Esto ya hablé acerca del A sub 0, cómo lo obtuvimos. Y una característica importante del primer término de la serie de Fourier, es decir, del A sub 0, ¿sí? Del A sub 0, algo importante es que el valor del A sub 0 va a ser el promedio de los valores de las imágenes de f de x, ¿sí? Entonces, supónganse que este f de x es, por ejemplo, toma dos valores, menos 1 y 1. Entonces, no, bueno, ya, menos 1 y 1. Entonces, digamos, el promedio sería 0, ¿sí? Porque suman menos 1 más 1 y eso dividen para 2, entonces da 0, ¿sí? Entonces, el A sub 0 en ese caso sería 0, supónganse en ese caso así, ¿ya? Entonces, a eso me refiero, ¿ya? Que ustedes toman la función f de x, ¿sí? Consideran todas sus imágenes. Entonces, ¿y cómo hacen para considerar todas sus imágenes y sumar los valores? Porque cuando ustedes hacen un promedio, por ejemplo, de las notas de los estudiantes, ¿no es cierto? Lo que yo haría es sumar las notas de todos los estudiantes, eso serían las imágenes de mi función, ¿sí? Y porque yo le estoy diciendo que el A sub 0 es el promedio de las imágenes de su función. Entonces, para sacar el promedio de las imágenes de su función, suman todas las imágenes de su función. Suman la imagen que van a tener para cuando el x es 1, cuando el x es 2, así, ¿no es cierto? En este caso sumarían las imágenes de todas las f de x cuando van desde menos pi hasta pi, y esta integral corresponde a eso. Y después dividen para todo el número de elementos que sumaron, ¿no es cierto? Entonces, en este caso dividen para 2pi, porque desde menos pi hasta pi hay 2pi, ¿ya? Eso, entonces esto de aquí siempre da el promedio de las imágenes de la función, y con eso que nos va a servir esa información para cuando nosotros veamos
nuestra ecuación de Laplace en ecuaciones diferenciales parciales. Listo. Ahora, y finalmente lo que quiero mostrarles es lo que les prometí de las series de Fourier y de las onditas, así que les voy a mostrar mi pantalla. Ya. Esto fue lo único que puse en el buscador, ¿cachan? Y aquí está el título del man que habla, ¿ya? Es un calvito buena onda. Y entonces, lo que tiene ahorita es mostrarle, lo que va a hacer es, miren, mostrarles acá abajo, en la parte amarilla, la suma de las distintas ondas sinusoidales, de funciones sinusoidales, ¿ya? Entonces, primero, digamos, genera esta, ¿sí? Y esta le dice como que es la onda fundamental, ¿ya? Como está hablando más, como que tendiendo a la teoría musical. Entonces, esto es como que la nota dominante, por decirlo así. Ya cuando ustedes tienen un acorde, el acorde en la guitarra, por ejemplo, ustedes verán que tienen que poner, ¿no? A veces en algunos acordes del dedo en varios cuerdas, ¿no? Luego genera otra función sinusoidal y ahí esta le dice que es el armónico 2. Recuerden, cada uno de los sumandos, este sería el seno de X, este sería el seno de 2X, por ejemplo, ¿sí? Y la cosa es que ahora los está trasladando ya para mostrar cómo es que se suman, ¿no? Bueno, de ahí, o sea, lo que va a hacer es sumarle otro para seguir mostrando cómo la combinación lineal de estas funciones, ¿no es cierto? De este seno, más este seno, más este seno, producen distintos resultados, ¿ya? Y bueno, después, bueno, ahí está nuestro pana Fourier, ¿qué más? Ya, entonces lo que dice es que él hizo un experimento y que lo que va a hacer es tocar con el banjo, con la guitarra y con su sintetizador la misma nota sol. Sí, entonces, ¿qué caracterizaría a la nota sol? Y aquí es donde yo quiero contarles algo ya. Y es que digamos, miren, esto ya hizo Pitágoras, ¿ya? O sea, cuando nosotros nos damos cuenta que la misma nota sol tiene otra vez una experiencia cualitativa sonora distinta a la nota sol, si es que yo la toco, digamos, cuando percuto algo, a que si es que yo esa misma nota la toco, si es que yo uso un saxo o si es que yo uso una guitarra, ¿no es cierto? Los sonidos, si le ponen atención, comparten algo en esos tres casos, la misma nota sol, pero igual cualitativamente no son completamente iguales, ¿ya? Entonces dejen ver, chuta, si es que puedes, si se puede ir con chance con el sonido, ¿ya? Ojalá, sí, para que vayan. Fair. Esta es la nota pura G4. Entonces, comparo con el banjo, ¿ya? Sí, ojalá oigan. Ya, cuando hizo con el sintetizador, ojalá hayan oído, bueno, y si no, ya nada. Pero la cosa es que sonaban como que ligeramente distintos del banjo y la guitarra, pero cuando puso el sintetizador ya era un sonido más como gordito, como... ¿Ya? Entonces, ahora, de entre todos, ¿qué es lo que hace que sea la nota sol? Pues la nota sol, lo que caracteriza es que el pico más alto de estas ondas es justo en el mismo lugar, mire, a una frecuencia de 400 Hz. ¿Sí? Entonces, cuando el número de oscilaciones por segundo, cuando digo oscilaciones me refiero a que, digamos, su onda vibre así, ¿no es cierto? El rato que cogen la guitarra es como que vibra, ¿no es cierto? ¿Cuántas vibraciones por segundo tiene, digamos, si es que hace 400 por segundo, ¿no es cierto? Bueno, no necesariamente las vibraciones de su guitarra, ¿no? La cuerda de su guitarra no tiene, la vibración de la visual de la cuerda de su guitarra no tiene por qué coincidir con, digamos, la cualidad, frecuencia de su sonido, ¿ya? Es decir, no necesariamente el hilito de la guitarra sube y baja 400 veces en un segundo, ¿ya? Ahora, la cuestión es esta, ¿ya? ¿Qué? El, 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 um, ajá, el pico más alto entre todo lo que, entre las tres cosas, instrumentos que tocó, coinciden en 400 Hz y eso eso es lo que le caracteriza a la nota como sol, a esos tres sonidos que escuchamos hace un momento. Eso nomás quería conversarles de las series de Fourier, ¿ya? Entonces, con esto ya acabamos ahora sí ajustes e interpolaciones.
Y de ahí ya vamos, el siguiente video ya va a ser, en cambio, raíces de funciones. Nos vemos en el siguiente video, ¿ya? Esperen, disparo esta cosa.